Bienvenidos al bloque de contenidos de aprendizaje del curso número 2, denominado las situaciones de aprendizaje como unidades de programación docente. En este bloque aprenderemos qué se entiende por situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta que estas representan el tercer nivel de concreción curricular. Por tanto, es muy importante haber visto el bloque 1 de contenidos de aprendizaje y haber hecho las actividades correspondientes a ese bloque, y además comprender las situaciones de aprendizaje como esas unidades dentro de una programación docente, y a su vez estas estarán integradas dentro del proyecto educativo de centro y la programación general anual. Pero en este caso se verá esa estructura curricular, comprender qué son las situaciones de aprendizaje como estructura curricular. Dicho esto, comprenderemos que las situaciones de aprendizaje son esas unidades de programación que están dentro de la programación docente y que se deben ordenar en el tiempo y secuenciar sus aprendizajes de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto educativo de centro y teniendo en cuenta una coordinación con el equipo de ciclo en cuanto a las características e intereses del alumnado. Además, es un instrumento que permite al profesorado organizar su práctica educativa y requiere una reflexión profunda y una planificación del docente en torno a qué enseñar, saberes básicos y competencias específicas, cuándo enseñar esa organización temporal, cómo enseñar, a través de qué enfoque metodológico y a través de cuáles estrategias. Y además, qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. Esas dos últimas estrellas, el cómo enseñar, lo abordaremos en el siguiente bloque de contenidos, en el bloque 3, y la evaluación en el bloque 4. Por lo que las situaciones de aprendizaje incluyen 4 espacios. Un espacio de contextualización que tiene que ver con el contexto educativo, con el centro educativo, con el aula y las características e intereses de ese grupo clase. Un espacio metodológico donde se incluyen aquellas metodologías e enfoques de aprendizaje. En este caso tendremos que cumplir con ese enfoque competencial y con todos los principios que hemos visto en el bloque 1, un espacio de concreción curricular y un espacio evaluativo. Para cumplir con un modelo metodológico tenemos que determinar ese diseño de situaciones de aprendizaje, donde se debe cumplir con una organización interdisciplinar teniendo en cuenta el principio de globalización, una comprensión de los problemas socialmente relevantes o alguna problemática que haya ocurrido en clase o algún reto que permita una resolución creativa de tareas, retos o problemas por parte del alumnado, y además partir siempre de la experiencia cotidiana del niño y de la niña y su desarrollo en la vida real, en la que se desenvuelve el niño y la niña. Si tenemos en cuenta el ámbito de las ciencias sociales como un ámbito de aprendizaje transversal, donde el hilo conductor de una situación de aprendizaje va a determinar ese enfoque metodológico, tendremos en cuenta que estas situaciones de aprendizaje deben ser estimulantes, significativas para el niño y la niña, es decir, partir de sus conocimientos previos, integradoras, deben abordar no solo las ciencias sociales, sino todas las áreas de conocimiento y las competencias específicas de cada una de esas áreas de conocimiento, globalizadas, comprender el mundo en el que vive el niño y la niña, es decir, deben de servir para la comprensión de la vida real del alumnado y de esa realidad. Tienen que abordar un enfoque basado en la sostenibilidad, el respeto a las diferencias y a la convivencia. En suma, una situación de aprendizaje incluye, por un lado, el currículo, el desarrollo curricular clave y además el entorno cercano a los niños y a las niñas. Las situaciones de aprendizaje quedan definidas en el sistema educativo español dentro de la etapa de educación infantil en el Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero.
Ahí es donde se establece la ordenación y enseñanzas mínimas y se establece esa definición de situación de aprendizaje. Pero es cierto, y seamos realistas, que cada comunidad autónoma ha entendido que es una situación de aprendizaje de manera diferente y, por tanto, el enfoque que se da a veces es una unidad didáctica. ¿Pero es una unidad didáctica? No, no es una unidad didáctica. En una situación de aprendizaje siempre se debe plantear un problema, un reto y, por tanto, debe de cambiar la metodología, porque no se puede plantear un reto o un problema de cierta complejidad en función de la edad y del desarrollo del niño y de la niña, es decir, en base a qué nivel educativo se encuentre dentro de la etapa de educación infantil o la etapa de educación primaria, que implique una secuencia de actividades en la que se abarque en esa secuencia una resolución creativa de ese reto o problema, ¿vale? Una secuencia de tareas que permita una resolución creativa. Y además, esa secuencia de actividades debe de movilizar de manera integrada las tres áreas de conocimiento. Por tanto, la planificación es clave porque debe partir de una secuencia de actividades que cumpla con ese enfoque metodológico. Además, finalmente, el aprendizaje, es decir, el desarrollo del producto final de aprendizaje, debe permitir utilizar lo aprendido y transferirlo dentro de la realidad cotidiana del niño y de la niña, dentro de su contexto, ya sea escolar, familiar, su localidad, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta el proceso evolutivo y el progreso madurativo del niño y de la niña. Por tanto, una situación de aprendizaje no puede ser una unidad didáctica basada en actividades estancas, sino que debe de tener una secuencia con un sentido metodológico, basándose en un enfoque competencial. Además, la ley educativa en el primer nivel de concreción curricular, que luego deben de concretar, como ya hemos dicho, las comunidades autónomas, y luego nosotras y nosotros como maestras y maestros debemos de concretar en nuestra programación docente, esa transferencia, esa generalización de lo aprendido dentro de la situación de aprendizaje no solo debe responder al desarrollo y progreso madurativo del niño y de la niña, sino a las necesidades y a los retos de este mundo globalizado en el que vivimos, que está caracterizado pues, por cambios muy rápidos y constantes. Podemos verlo en la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de educar por y para la ciudadanía, porque el niño y la niña ya es un ciudadano de pleno derecho. Pero, ¿cómo abordar esto en educación infantil? ¿Cómo abordarlo? Porque no solo debemos de partir de la aplicación de la situación de aprendizaje. Previamente, antes de la aplicación, tenemos que comprender como maestras y maestros qué es una situación de aprendizaje y cómo diseñarla, a través de qué enfoque y quiénes retos del mundo globalizado, ¿no? Esos retos y esos desafíos del siglo XXI que ya hablábamos en el bloque anterior, como puede ser el desarrollo sostenible, la educación para el consumo responsable, la educación para una ciudadanía democrática, la igualdad en valores, la educación de género. Son distintos temas candentes que podemos integrar dentro de la etapa según establece este Real Decreto. Y para dar respuesta a todos estos maestros y maestras que estáis participando en este curso, pues Ruiz Morales 2023 establece muy bien cómo diseñar esas situaciones de aprendizaje y lo hace en 5 pasos. La concreción curricular, en primer lugar, después seleccionar un eje transversal que hace referencia a ese hilo conductor, que puede ser un reto o un problema, luego describir finalmente esa actividad final que va a ser una tarea o un producto, que eso va a determinar la secuencia de actividades y por tanto la estrategia de indagación. La planificación, en cuarto lugar, de esa secuencia de actividades y por último, la evaluación.
Y cuando tenemos diseñado todo eso, se incluye dentro de un marco curricular elaborado y redactado con unos elementos en concretos, que son los siguientes. En primer lugar, debemos de tener en cuenta los datos técnicos de la situación de aprendizaje, la identificación de esa situación de aprendizaje en base al contexto, a las características del niño y de la niña, a sus necesidades, a su progreso evolutivo, al desarrollo madurativo del niño y de la niña de nuestro grupo clase que tengamos, la fundamentación curricular, que hace referencia a esa concreción curricular, la metodológica, que es ese enfoque metodológico que va a abordar nuestra situación de aprendizaje. En quinto lugar, establecer la secuencia de actividades con una descripción pormenorizada. Y por último, en ese sexto lugar, incluiríamos los recursos, las fuentes utilizadas, las observaciones, las propuestas de mejora de la SA y la valoración de ajuste. La valoración de ajuste sería como una meta-evaluación. ¿Y dónde va la evaluación? Preguntáis. Bueno, la evaluación iría en el punto 3, en la fundamentación curricular y además también en la secuencia de actividades determinaríamos cómo vamos a evaluar cada una de esas actividades dentro de la secuencia. Esto es todo dentro de este bloque 3 de contenidos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que leáis en profundidad el material de contenido teórico y podáis aplicar la actividad práctica con un buen desarrollo. Nos vemos en el siguiente bloque. Gracias.